Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a comenzar con lo que es la Grecia clásica y vamos a empezar con los orígenes de las guerras médicas, que fueron el conflicto militar que inauguraron este periodo de la historia de Grecia. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. La época clásica de Grecia abarcó todo el siglo V antes de Cristo, y esta fue la época de mayor esplendor que tuvieron las polis griegas, de las cuales destaca principalmente Atenas y Esparta. Aparte de esto, esta fue la época que tuvo los mayores logros culturales de toda la historia de Grecia. No obstante, esta época comenzó con un gran conflicto militar, que fueron las guerras médicas, también conocidas como las guerras greco-persas, debido a que el imperio persa inició una campaña militar en la cual pues expandió su territorio y de esta manera entró en conflicto con las polis o las ciudades-estado griegas. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos militares entre el imperio persa aquemenida y las ciudades-estado griegas. Este conflicto sucedió entre los años 492 a.C. y 449 a.C. Las principales fuentes de información sobre este conflicto son fuentes de origen griego, ya que no existen otras fuentes en otros idiomas. La principal fuente es la obra del historiador Heródoto. Heródoto es considerado el padre de la historia occidental y él nació en el año 484 a.C. en la ciudad de Halicarnaso, que hoy en día corresponde con el territorio de Turquía, que en la antigüedad se conocía como la península de Anatolia o como Asia Menor. Y cuando pues él vivió, este territorio hacía parte del imperio persa aquemenio. Otras fuentes de información provienen de los historiadores Tucídides, Plutarco y Diodoro de Sicilia. Aparte de esto, la evidencia de este conflicto militar se encuentra en los estudios arqueológicos, los cuales pues entre escritos de la antigüedad y pues los estudios arqueológicos actuales se ha podido reconstruir cómo fueron los enfrentamientos y las motivaciones políticas que tuvo este conflicto militar de la antigüedad. Los orígenes de esta guerra se remontan a tiempos muy pasados en la historia y es básicamente la Edad del Bronce, en la cual pues las tribus griegas se establecieron en las costas occidentales de la península de Anatolia o de la actual Turquía. Algunas de estas tribus fueron, por ejemplo, los dorios, los jonios y los eolios. Ellos, con el pasar del tiempo, fueron estableciendo varias ciudades-estado independientes entre sí, como por ejemplo Quíos, Mileto, Éfeso, Halicarnaso, entre otras. Estas ciudades tenían independencia política, pero compartían entre sí pues lo que era el idioma, la cultura y la religión. De esta manera, a pesar de que estas ciudades-estado eran independientes entre sí, pues fueron estableciendo pues lazos culturales y religiosos, lo cual pues fue estableciendo una especie de
identidad cultural, la cual pues se aplicaba a todos los habitantes de estas ciudades. Sin embargo, en la península de Anatolia, no todos los pueblos eran griegos, ya que la región estaba habitada con anterioridad por pueblos que desde tiempos prehistóricos fueron evolucionando de manera local, o también pues lo que serían pueblos indígenas de la región. Estos pueblos constituyeron el reino de Lidia, el cual era un estado más o menos helenizado, el cual pues sometió a estas ciudades-estado griegas y pues ahí se estableció una especie de vínculo político, en el cual pues estas ciudades-estado mantendrían su independencia política y cultural a cambio de que forjaran alianzas militares con el reino de Lidia. Inicialmente, el reino de Lidia sostuvo muchos enfrentamientos militares con el imperio de los medos, que eran pues una unión tribal de pueblos que habitaban sobre lo que hoy en día es Irán. Pero sucede que internamente el dominio de los medos acabó cuando el rey Ciro II el Grande estableció el imperio persa Aquemenia. Entonces, bajo su reinado, comenzó una expansión militar desde el actual Irán, en el cual los persas aquemenias pues establecieron un gran imperio, el cual pues los llevó a entrar en contacto con las ciudades griegas de Asia Menor y al mismo tiempo pues los dejó con las puertas abiertas para iniciar una posible invasión por el continente europeo. Durante su tiempo en campaña, Ciro II el Grande, cuando estaba enfrentando a los lidios, solicitó el apoyo de las ciudades-estado griegas de las costas de Asia Menor, pero estas ciudades rechazaron apoyarlo en este conflicto militar. Finalmente, los persas invadieron y derrotaron a los lidios, de manera que el rey Ciro II el Grande entró en contacto con estas ciudades griegas de Asia Menor y pues los griegos buscaban establecer acuerdos políticos bajo los mismos términos que habían tenido con el reino de Lidia, es decir, respetando su independencia política y cultural. Pero esto el rey Ciro II el Grande lo rechazó precisamente porque estas ciudades no le apoyaron cuando él hizo la guerra contra el reino de Lidia. Entonces sucede que aquí comenzaron los primeros conflictos entre persas y griegos. De esta manera, el rey Ciro II el Grande envió a su general llamado Hárpago para que conquistara estas ciudades y pues las sometiera al dominio persa, lo cual este general llevó a cabo rápidamente. Estas ciudades quedaron bajo el control de los persas, pero para los persas se hizo muy difícil poderlas gobernar, justamente porque en otros lugares del imperio pues existían autoridades centralizadas, pero este no era el caso de los griegos, ya que ellos pues tenían una política diferente, en la cual pues ellos estaban divididos entre sectores de la aristocracia, los cuales competían por el poder de las polis o las ciudades-estado, mientras que en otros territorios pues las autoridades que los persas habían conquistado eran centralizadas. Por lo tanto, pues para los persas se hizo muy difícil poderlos gobernar, especialmente en el caso
de los jonios. Por su parte, la estrategia de los persas fue apoyar a distintos tiranos, que recordemos que un tirano en esa época era un término para designar a un gobernante que pues había adquirido el poder de manera violenta, no en el sentido actual de la palabra. Aparte de esto, sucedía que mientras los persas apoyaban a uno o a otro tirano para que gobernara, en otros lugares del imperio persa aquemenida empezaron a haber fuertes problemas relacionados con las incursiones de los pueblos escitas y sacas en lo que hoy en día es el actual Ucrania y en el Asia Central. Para acabar con este problema, el rey Ciro II el Grande inició una campaña militar en el Asia Central, en la cual enfrentó a los pueblos sacas, específicamente a la tribu de los mesaguetas, los cuales estaban gobernados por la reina Tomiris, la cual venció a Ciro II el Grande y le dio muerte en el campo de batalla. Para tratar de acabar con este problema, el sucesor de Ciro II el Grande, quien fue el rey Darío I, organizó un gran ejército, el cual se estableció en Asia Menor. Desde allí se dirigió hacia Bizancio, lo que hoy en día es la ciudad turca de Estambul, y desde allí su ejército cruzó el Bósforo, que el Bósforo es una región marítima que divide Europa y Asia. Después de esto, los persas se establecieron en la región de Tracia, que corresponde con lo que hoy en día es la región de los Balcanes en el sur de Europa. Desde allí, Darío I organizó a su ejército e inició la marcha hacia el río Danubio. Después de cruzar el río Danubio, los persas se internaron sobre lo que hoy en día es el territorio de Ucrania. Allí, la campaña militar de los persas fue pésima, ya que los escitas practicaron la táctica de la tierra quemada. Entonces, los persas sufrieron muchas bajas y los resultados pues no fueron los esperados. Después de esta campaña, sucede que los persas establecieron su dominio sobre la región de Tracia en los Balcanes, lo cual pues aumentó la influencia de los persas en el territorio del sur de Europa, al mismo tiempo que pues les dejó con las puertas abiertas para iniciar una posible invasión sobre Europa. Aparte de esto, los griegos continuaron siendo un problema para los persas, y en el territorio de la Grecia continental, los atenienses y los espartanos se estaban enfrentando entre sí por la hegemonía sobre pues las otras ciudades-estado griegas. Entonces sucede que los atenienses buscaron establecer una alianza o al menos conseguir el apoyo de los persas para enfrentar a los espartanos. Es así como una delegación ateniense se reunió en la ciudad de Sardes, en la península de Anatolia, en Turquía. Allí se reunió con el sátrapa o gobernador persa Artefernes, el cual era también cuñado de el rey Darío I de Persia. Durante esta reunión sucede que los persas no sabían quién o qué era Atenas. Entonces ellos procedieron a exigir la sumisión
de los atenienses hacia el imperio persa Aquemenia. Entonces pidieron de manera simbólica que los atenienses ofrecieran tierra y agua a Artafernes. Entonces, pues parece que esta embajada accedió a la petición de los persas. Entonces los persas quedaron satisfechos. Pero esto no fue así cuando la embajada regresó a la ciudad de Atenas, porque cuando llegaron allí, aparte de la sumisión, los persas exigían que en esta ciudad se estableciera un tirano, cuando la ciudad era claramente democrática. Por lo tanto, pues esto fue rechazado. Aquí comenzó un problema de entendimiento entre persas y griegos, porque los persas entendían que la embajada había aceptado la sumisión frente al poder de los persas. Por lo tanto, los persas consideraban a los atenienses como sus vasallos. Por lo tanto, cuando los atenienses dieron su apoyo a la revuelta jónica que va a suceder más adelante, pues para los persas esto fue una falta de palabra al compromiso que se había establecido con la embajada en Sardis. Respecto a los griegos, ellos entendían que en ningún momento habían aceptado su sumisión a Persia, por lo tanto ellos eran independientes respecto a su política y por lo tanto no tenían que obedecer absolutamente nada que pues los persas ordenaran. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.